Solo negocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua y zonas circunvecinas, así como por Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, y por supuesto en Solo Negocios MX y Solo Negocios Radio también en Facebook. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la economía y de ciertas vicisitudes vinculadas al pues acontecer, ¿no?, de los temas de decisión ayer de política monetaria del Banco de México, la conferencia de prensa del IMEF del lunes y bueno, varios otros alcances de información que consideramos de relieve para usted y que discutiremos en la siguiente hora aquí en el programa. Y bueno, vamos a empezar con la conferencia de prensa del IMEF, que en su caso, como le digo, se llevó a cabo el lunes y su presidenta Gabriela Gutiérrez Mora expuso los siguientes mensajes principales. Las últimas semanas hemos tenido eventos que merecen mención aparte del paquete, ¿no?, de lo que implica las expectativas propias de IMEF. Primero, el 8 de septiembre se entregó al Congreso de la Unión el paquete presupuestal gubernamental para 2026, destacando que el gobierno estima un déficit ampliado de 4.3% para 2025, comparado con la expectativa original de 3.9%. Esta diferencia no causa sorpresa, pues, como se ha señalado en meses anteriores por el propio IMEF, el déficit ampliado debería de rondar entre 4 y 4.50 este año, y modularlo hacia abajo de 4, pues sería poco probable, ¿no? En este documento que emite el gobierno, pues sí plantea que los requerimientos financieros del sector público sean en 2026 de 4.1, y en su caso, con esto y la confirmación de respaldo de la calificación de Standard & Poor's, se torne más creíble y entonces esto pueda provocar la estabilización eventual en los años siguientes hacia el 3.5 más deseable. Obviamente el deseable es cero, pero se entiende que no se logra una recaudación plena por la incapacidad. Digo, no se sabe por qué, pero todos sabemos que es la informalidad. Y se siguen requiriendo recursos para el ejercicio gubernamental, entonces eso provoca la necesidad de un déficit. El ideal déficit de cero, que no puede lograrse, nos lleva a un déficit sensato de entre 2 y hasta 3 puntos. Dado el entorno de alta deuda en el que incurrió el gobierno en 2024 y luego en este 2025 y lo necesario de 2026, pues es sensato pensar que 3.5 sea, para los ojos de las calificadoras, algo aceptable, y eso lleve a no mover la calificación de deuda eventualmente. Una desviación importante y continuada de los niveles de déficit compatibles con calificación actual comprometería la estabilidad de calificación soberana, que ya está presionada. Y tenemos a Pemex, a CFE, a los programas sociales, a las necesidades de obra pública y al propio gasto corriente del gobierno, el gasto de simplemente prender la luz de una oficina y pagar sus servicios y sus salarios. Entonces, vamos, el gobierno tiene compromisos muy importantes que cubrir, tiene planes y proyectos que enfrentar, y para eso necesita recursos. En función de esos recursos necesarios, pues requiere deuda. Y entonces, pensar en un escenario de no deuda no es algo posible. Y en función de la deuda, que cada vez va siendo menos la que requiere cada año, comparado con 2024, que fue exuberantemente alta, pues va modulando la posibilidad de lograr el déficit, pero a 3.5 hacia el 2027, 2028, mientras hay presiones. Y si hubiera una desviación por condiciones extraordinarias de gasto, como una pandemia, como una recesión, porque hay una contracción de los ingresos y la misma necesidad de gastos, o como exuberantes gastos por Pemex o lo que gusten, pues eso empeoraría el escenario fiscal. Esto está sumamente apretado en la expectativa propia del gobierno y más sensato en el 4.3 para 2025. Las propuestas de modificación de la ley de ingresos incluyen 4 rubros que merecen atención. El primero es una propuesta para aumentar retención de 0.5 a los ingresos por intereses aprobado en 2025 a 0.9.
La iniciativa menciona que el impuesto es temporal, pero no resulta así para todos los contribuyentes, pues hay casos que no presentan declaración cada año. En nuestro país, aproximadamente 33 millones de trabajadores se encuentran en economía informal y no declaran impuestos. A eso se suman otros 15 millones de trabajadores que por su nivel de ingresos no presentan declaración anual. En suma, serían 48 millones potenciales de ahorradores que pudieran ver afectados con ese incremento. O sea, Hacienda emitió un comunicado en la semana después de presentar la ley de ingresos y dijo, es que no es un alza de impuestos. O sea, ese impuesto se acredita contra el anual. Pues sí, pero quien hace declaración anual, quien no hace declaración anual, pues entonces no acredita nada, ¿no? O sea, solo paga un tanto más del impuesto y punto. Hay que reconocerlo ya. Luego, pues otro rubro es la eliminación de deducibilidad tres cuartas partes de aportaciones de los bancos al IPAB. El IPAB es un seguro para quebranto de bancos en esencia. Entonces, en Estados Unidos se llama Federal Deposit Insurance Corporation, el FDIC. Tú tienes un dinero en tu cuenta bancaria ordinaria, cuenta corriente de banco, y estás cubierto hasta cierto monto. Y entonces quiebra el banco, por ejemplo, en Estados Unidos quebraron tres bancos en 2022, si no me equivoco el año, o 2023, y la gente no tuvo problema con sus montos hasta por el umbral. Algunos de esos bancos eran de millonarios y ahí sí hubo problemas, pero bueno, en México en general la gente no tiene más de esos umbrales de ahorros o de dinero corriente ahí guardado en la cuenta bancaria. Y entonces, pues, si quiebra el banco, el IPAB sale al quite y es un seguro. Antes le llamábamos FOA-PROA, que hay quien lo satanice y otros temas de manipulaciones porque sí hubo algunos fraudes, ese es otro tema. Pero el concepto FOA-PROA o IPAB o FDIC es un seguro para la gente que tiene cuenta bancaria. Punto. Ese seguro requiere de aportaciones de gobierno, de aportaciones de cuentavientes, de aportaciones de bancos. La modificación fiscal dice que la aportación del banco, que es obligatoria por ley, no le sea deducible. ¿Qué ocurre? El IPAB es un seguro y en ese seguro fija una prima. Esa prima se va a encarecer en función del trazado de cómo se manipulen las finanzas de cada concepto de flujo. Esos conceptos de flujo, por ejemplo, el que aporta el banco, simple y sencillamente va a traer una implicación de encarecimiento por la visión del banco al no poder deducir ese rubro. Y obviamente también ante ello, pues ver si no hay rentabilidad en las cuentas, decir no las necesito. Han visto cómo los bancos de repente están sacando gente de sus cuentas, o sea, no le quitan su dinero, sino le dicen, oye, venga por su dinero, ya no lo queremos de cliente. Es un derecho que tiene el banco, ya sea por presunción de lavado de dinero, o por irregularidad de la operación, o por no rentabilidad. Si hay cuentas pequeñas contra esta nueva gasto que va a tener que erogar fiscalmente el banco y la prima que se podría concebir elevada bajo este criterio de no deducibilidad, pues obviamente va a tener decisiones de, por ejemplo, quitar cuentas no rentables. ¿A dónde va a ir ese dinero? Pues a bancos que sí los acepten. Hay bancos con más riesgos y hay bancos con menos riesgos. Hay instituciones financieras no bancos, como las SOFIPOS, con más riesgos. Una acaba de quebrar hace poco, la CAME creo que se llama, y entonces pues ahí se destinarán. Y entonces, bueno, ese es un detalle bastante delicado. O sea, una política para un objetivo fiscal de el gobierno pudiera afectar a los ahorradores de menos alcance, de menos cantidad. O moverse a guardarlo en la cama, ¿no? Abajo de la almohada. Y entonces irse a la informalidad. El alcance puede tener algún impacto en algunos bancos, otro mayor, depende de ciertas tasas de alcance sobre la aportación. Y bueno, pues será algo a discutir. O sea, no es un factor de enriquecimiento del banco, es un factor de potencial detrimento al mercado del banco, o sea, a los ahorradores. El tercero es una propuesta de eliminación del tratamiento fiscal especial para deducción de créditos incobrables. De ser aprobada, es muy probable que esa medida afecte a la colocación de crédito, especialmente a individuos y pequeñas empresas que no tienen antigüedad suficiente o un historial crediticio. O sea, hoy en día el acceso al crédito está truncado por la práctica monopólica bancaria, por la informalidad o semi-formalidad de muchas operaciones económicas en México y la falta de cumplimiento para historiales crediticios o expedientes y demás.
y esto pues le anida más, ¿no? O sea, si ya no vas a poder tratar fiscalmente de manera especial estas deducciones de crédito incobrables, o sea, encarece el procedimiento, pues mejor ya no le doy crédito a esas posibles personas que me puedan quedar mal. Si la autoridad considera que hay abusos en las deducciones de estos esquemas, puede mejorar su regulación para con los bancos o supervisión, no sé, contratar más empleados, que implica gasto en la dependencia Comisión Nacional Bancaria de Valores o el SAT. Pero nada más cambiar leyes a contentillo para su propio beneficio, sin tomar en cuenta las realidades de los mercados financieros, pues bueno. Hay que reforzar el sistema de programas de garantías de banca de desarrollo a las instituciones financieras para los créditos pymes, haciendo no nulo, en su caso, el crédito incobrable, porque si lo cobre el banco, y ahora quien tiene el problema es la banca de desarrollo, ¿no? El cuarto se refiere al IEPS con refrescos y tabaco. Se señala que el aumento de estos va a desincentivar el consumo de ciertos productos que beneficiarían hacia la salud, pero la verdad es que no ha sido el caso en los aumentos de años previos y en otras economías del mundo no necesariamente, al menos con aumentos en las mismas dimensiones. A mediano plazo la demanda de estos bienes es muy inelástica. Lo que realmente puede lograr beneficios para la salud son campañas educativas y no medidas tributarias, en el punto de vista del IMEF. O la posición tajante. ¿Sabes qué? Si ya no quiero que tomes refresco que te hace daño por su alta azúcar, entonces en vez de subir timoratamente 5, 10, 20% el impuesto, súbelo un 200%. Encarece de verdad el producto para que la gente provoque una elasticidad certera en el alcance del mercado. De lo contrario, ser timorato te lleva a que lo único que haces es recaudar y el alcance salubre pues no tiene efectos. En fin, vamos a corte y continuamos con la conferencia de prensa del IMEF. No se vaya, siguen Solo Negocios. Continuamos en Solo Negocios Radio, en lo que volvemos al aire en radio, pues profundizar, ¿no? El tema del IEPS yo creo que es muy claro. O sea, estar subiendo en tacitas, una vez más, lo digo, timoratas, no funciona. O sea, una cajetilla de cigarros aquí cuesta 87 pesos. Si la suben a 300, la gente muy probablemente tienda a dejar de fumar. Yo en lo personal sí lo dejaría hacer. Ya me dolería el codo pagar esa cantidad de dinero. Que te lo suban de 87 a 90, a 95, a 100 pesos, no termina de impactar en el bolsillo. Lo mismo el refresco azucarado, lo mismo los productos azucarados, lo mismo la gasolina con respecto al tema ambiental. Claro, habría que requerir recursos importantes al transporte público para que haya una compensación, pero bueno. Estamos regresando a la ley 1300 y seguimos con la conferencia de prensa del IMEF. Dice en otro tema. También tenemos que mencionar el oneroso rescate de Pemex en base al plan estratégico y colocación de bonos de parte del gobierno. El plan estratégico pretende que Pemex produzca 1.8 millones de barriles de crudo diarios. La propia empresa hoy en día produce un menos de 1.4 y 270,000 barriles diarios condensados, que no se divulga exactamente qué son condensados, gases, químicos, entre otros. Y esto, pues, cuánto realmente le brinda de ingresos directos por ese alcance de condensados. Las reservas probadas de Pemex y las probables son más o menos la mitad de lo que sumaba en 2012.
Por lo tanto, no hay inversión en la exploración, no sabemos si hay más petróleo, no hay más petróleo en extracción, este es el 1.4 que se está logrando máximo ahorita, y en su caso es el área de más flujo de ingresos de la paraestatal. Entonces, no se invierte en la empresa, se gasta una cantidad gigantesca en otras actividades que no dan rentabilidad, como la refinación, y no porque la refinación no dé rentabilidad, sino porque a Pemex no le da rentabilidad en función de lo maltrecho que está estructurado su negocio de, este, de refinación. Según cálculos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria de 2013 al 24, el gobierno otorgó apoyos fiscales y financieros por 2.9 billones de pesos a Pemex, 2.2 billones solo de 2019 a 2024. Con las emisiones recientes de bono para refinanciar la deuda de Pemex de 25.000 millones de dólares, que son otros 467.000 millones de dólares, entonces estamos llegando a 3.3 billones de pesos en el lapso de básicamente 12 años, ¿no? Es el rescate más costoso que se tiene registro en la historia y aun cuando se pretende que Pemex sea autosustentable a partir de 2027, sin efectividad en la refinación, es pues prácticamente imposible que sin saber dónde hay más petróleo, sin invertir en extraer más petróleo y sin invertir eficientemente en refinar más petróleo, pues ¿cómo va a ser sustentable en 2027? Por lo tanto, la apuesta es de la interpretación de todo esto es que en 2027 se tenga que inyectar de nueva cuenta recursos, si no es que, bueno, 2026 ya está cantado, ¿no? Pues con estos 25.000 millones de dólares. Bueno, eso es otro rubro importante a comentar. Ahora bien, en otros temas, en materia comercial, el 17 de septiembre, el representante comercial de Estados Unidos, según su legislación, lanzó la convocatoria para consulta pública para recibir comentarios del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, en diferentes sectores económicos en Estados Unidos. Y esto para que los tres países revisen el tratado y para julio de 2026 generen ya el acuerdo correspondiente de revisión. Lo más probable es que se haga una renegociación. Estas son mis palabras. Ahora bien, como sea, lo cierto es que se están aportando estas ideas en Estados Unidos y México hizo lo propio en abrir la puerta también para tener un portal de internet donde podemos involucrarnos cualquier interesado y con conocimientos en exponer nuestro punto de vista al respecto. Y entonces es bueno que se haga esa apertura. Como se ha comentado, la resistencia de los organismos sindicales en Estados Unidos va a existir. En IMEF estamos preparando lo correspondiente para aportar, como se ha hecho de manera permanente, en la parte de información técnica y económica, así como el indicador IMEF, entre otros puntos. Pero obviamente el llamado es a que todo aquel que pueda tener algo que decir lo exponga. Ojalá el gobierno lo atienda, pero también en el fondo hay que entender que lo que vamos como objetivo central, aunque no se exponga públicamente, es, y esta es de nuevo mi palabra, rescatar el tratado como sea posible, ¿no? Bueno, 8. Como se puede apreciar en la siguiente página, los resultados de la encuesta permanecen relativamente estables. Hay un ajuste. El mes pasado IMEF no publicó la expectativa de empleo formal de registros en el IMSS por el alta de los empleados de Uber y Didi o ese tipo de plataformas. Sin embargo, ya en este mes lo que se hizo es hacer un ajuste para poder empezar a publicar nuestra expectativa sin tomar en cuenta esos registros que implican un sobreregistro en función a que ya eran empleados o tenían una relación económica bajo ENOE, pero no formal en IMSS. Entonces, considerarlo simplemente es como una sobrerepresentación. Para eso se hace el ajuste. En todo caso, no se debe interpretar que los registros sean creación de empleo, pues ellos ya tenían una actividad económica. En función con el ajuste, esperamos un continuo deterioro en la expectativa de generación de empleo, bajando de 160.000 que se tenía esperado el mes pasado a 141.000. Y en algunos casos hay quien piensa que para cierre del año va a haber generación negativa, o sea que en el neto sea más despidos de las contrataciones. Se espera una mejora en la décima de un punto porcentual del Producto Interno Bruto para cerrar en 0.5 y un fortalecimiento del tipo de cambio de 19.70 hasta 19.30.
Como se puede apreciar, las expectativas de 2026, las variables se mantienen prácticamente sin cambios, ¿no? Bueno, pues así las cosas. La expectativa PIB 0.5, inflación 4%, déficit fiscal 3.9, tasa de política monetaria, que ese no incluye a los requerimientos completos de requerimientos financieros del sector público. Tasa monetaria 7.25, empleo del IMSS 140.995, tipo de cambio 19.30 y la déficit comercial 0.80. Para 2026, la expectativa es que se cierre en 1.30, inflación en 3.80, déficit fiscal en 3.50, tasa de política monetaria 6.50, empleo IMSS 289.425, tipo de cambio 20 pesos por dólar y cuenta corriente 0.90 estable. De alguna manera, en niveles bajos de crecimiento, bajos de alcance, al menos estabilidad es la expectativa. En el promedio de las encuestas, claro que hay quien tiene una concepción más diferente del escenario, ¿no? De algunos de los indicadores. Pero bueno, entonces, paquete económico, tema central, 4 rubros a atender. El tema de ahorro de intereses, impuesto a la renta en ahorro en intereses por el ahorro, que también cabe un cambio bajo la concepción de que te cobraban sobre capital y ahora sí te van a cobrar exclusivamente de intereses, lo cual es completamente equitativo ese cambio. Dos, el tema de la no deducción a las aportaciones bancarias al IPAB. Tres, el tema de eliminación de tratamiento fiscal especial para deducción de créditos incobrables. Y cuatro, el aumento del IEPS en refrescos. Y además, contemplar el tema de el tema de Pemex, ¿no? El tema pues de salvar a Pemex por enésima ocasión. Esos son los rubros coyunturales que más considera Inmer de peso en el mundo del paquete económico de gobierno 2026. Y pues está el TEMEC, ¿no? De nuevo cuenta una disposición de aviso en el paquete económico gubernamental de que van a subir ciertos aranceles a países no sin tratado a niveles aceptables por la OMC, lo cual hace no violatorio legal correspondiente. China dice que va a tomar acciones en la OMC, veremos, pero lo cierto es que va a generar una inconveniencia porque van a subir costos en México. Y dos, creo yo que la lectura clara entre la iniciativa de ley aduanera, perdón, astringencia a las IMEX, los lleva a concebirse como que tienen muy claro que el trazado principal y objetivo central en 2026 es lograr rescatar el tratado. Y les digo, a cualquier costo. Oye, si amplían mecanismos laborales de respuesta rápida, va. Si creamos mecanismos medioambientales de respuesta rápida, va. Si creamos controles de compartición de información como si fuéramos un régimen aduanero integral entre Estados Unidos, Canadá y México, va. De facto y no de jure. O sea, por apariencia, ¿no? De funcionalidad y no jurídicamente imponible. Si necesitamos que seamos tercer país y no nos llamemos tercer país, va. O sea, todo lo que sea necesario dentro de una cierta lógica limitada, nos van a obligar y vamos a tener que aceptar. De lo contrario, las cosas se pueden poner muy complicadas para nuestro país el próximo, pues mediados de 2026 o cuando se enterara México que se va a cancelar el tratado, ¿no? O sea, es rescatarlo en la tarea. Oye, que China, que los BRICS, que el empoderamiento de los vulnerables, de los discursos allá en el Consejo General de la ONU y demás, pues qué bonito, pero es puramente ideales, lejanos de toda posibilidad de cumplirse. Dejar de tener el mercado de Estados Unidos y sustituirlo por los 4 de los BRICS, los 5 de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y ¿quién era la S? Se me olvidó, pero bueno. No, la S es nada más el apuntalamiento plural. Pero bueno, estos países, todos en conjunto, no son, creo que ni la mitad de la economía de Estados Unidos que representa para nosotros, ¿no? Entonces, pues sería brutal. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, sigan solo negocios.
53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocio Radio y en lo que volvemos al aire, pues sí me cierra con puntos muy cruciales, ¿no? Y creo que como conclusión en cuanto a los números podemos ver que en el eslabón más cercano a positivo, lo más bajo posible, o lo más mal posible, pero dentro del lado positivo, hay estabilidad. Volvemos al aire. Y vamos a hablar ahora de las tendencias inflacionarias. Primero que nada, le vamos a dar un vistazo al reporte de inflación al producto al consumidor para la primera quincena de septiembre. En esa primera quincena se tuvo un registro de 141.181 unidades en índice, aumentando 0.18% respecto a la quincena previa. Anualizado está entre 74. Un año atrás fue de 0.09 quincenal y 4.66 anual. Como sea, la inflación de la quincena es el doble que del año pasado. En la quincena. Anualizado, obviamente sí hay una baja. Pero el problema es que hay una baja contra el año pasado. Hay un alza respecto a la quincena pasada. Entonces, la tendencia inflacionaria sigue con una presión de o estancada o se apuntala ligeramente para arriba. De los últimos 10 años, esta es la segunda, la tercera, la cuarta inflación más baja. O sea, media tabla. Los peores años fue 2016 con el gasolinazo y 2021-22 con el arranque del ciclo inflacionario. Para una quincena primera de un mes de septiembre, ¿no? En tendencia también la no subyacente se está repicando al alza, pero desde un punto de vista bajo, y se repicó poquitito la subyacente. Esos son, digamos, los resultados, ¿no? La parte subyacente subió 0.22%, servicios 0.20% y mercancías 0.23%. Sinceramente, los dos en el estadio más bajo de un punto medio. O sea, un punto medio normal es 0.20 a 0.25. Entonces, 0.22 tiende a sesgo bajo. Y ambos a sesgo bajo comparado con los 0.30, 0.40 del año pasado, ¿no? Estos son bienes y servicios tipo los que se mueven por la parte de la tasa de interés y en su caso, los que se mueven sin volatilidad, atendiendo más a reglas del mercado. Luego, la no subyacente sube 0.03, una nada, con los agropecuarios en 0.24 y los energéticos 0.04 negativo. Entonces, súper estable la no subyacente. Y aún así, ambas con sesgo alcista respecto a meses previos, ¿no? Bueno, vicisitudes.
¿Qué le pasa a productos específicos? Escuela primaria, 5.75, universidad 1.64, preparatoria, secundaria, preescolar. O sea, cualquier escuela privada con presiones inflacionarias. Es el mes de pagos de colegiaturas e inscripción. Vivienda propia, otros alimentos cocinados, loncherías, fondas, torterías y taquerías, y solo por excepción pollo y carne. Esos son los más inflacionarios. Los menos, servicios profesionales, varios agropecuarios, transporte aéreo, se acabaron épocas vacacionales, gas doméstico LP y ya. O sea, nada más servicios profesionales y transporte aéreo son subyacentes. Delicado. Ciudades más inflacionarias, Guatabampo, Sonora, Fresniño, Zacatecas, Villahermosa, Tabasco, Tepatitlán, Jalisco y listo. Las menos inflacionarias, Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, Tapachula, Chiapas, Ciudad Jiménez en Chihuahua. Y en 10º lugar, Ciudad Juárez, Chihuahua. Todos con indicador deflacionario. Bien. ¿Qué pasa con la inflación entonces? Está en un rubro estancado, en un nivel anualizado con sesgo alcista, sin ceder realmente terreno. ¿Es suficiente para sancionar negligentemente al Banco de México? Creo que no, porque se estanca con movimiento alcista, pero está estancado, no repica, no hay un movimiento exponencial hacia arriba. Y entonces ante ello, pues básicamente vemos un contexto de relativa estabilidad alcista de los precios. ¿Da pauta para bajar la tasa? En una posición muy flexible, sí. En una posición más conservadora, no deberían. Pero recordemos también que México no es una economía altamente bancarizada. Y entonces no es altamente responsiva a la tasa de interés, más bien es indirectamente responsiva. Y esa cualidad de indirecto nos lleva a pensar que no necesariamente hay una permeabilidad tan grave como para provocar un problema en tasa o que la tasa baja provoque un problema en intereses en la inmediatez. Habrá que ver. Esto de nuevo es primer quincena de septiembre. Subsectorialmente, empresas como las de comercio tienen sus ingresos mensuales, las mayoristas, con un alza de 3%, pero anualizada cae 6.5%. Y entonces nos hace preguntar, ¿está empezando a subir sus precios los mayoristas para tratar de rescatar las pérdidas anualizadas? ¿Y esas alzas de precios son productivas o inflacionarias? Las minoristas suben 0.1 mensual y 2.2 anual. O sea, subió más mensual las mayoristas en ingresos que las minoristas anualizadas. La pregunta ¿es por inflación? Vayamos a la tienda donde la gente se pelea por pasteles y preguntemos o veamos si es por demanda o es más bien porque los precios están subiendo, ¿no? Aunado a que el sector mayorista comercial en México tiene como 3 años muerto, 2 años más o menos. Las remuneraciones, incluso medio año o poco más, esto es julio, negativas en las mayoristas en el anualizado y positivas en el minorista en 6.8 en el anualizado. Salario mínimo manda ahí, ¿no? Luego viene el sector servicios. Sus ingresos suben 0.3 mensual, normalito, 3.3 anual, pues muy estable. No tiene presiones fuertes inflacionarias. Lo que sí sube más son sus gastos. 0.6 mensual, 5.5 anual. ¿Qué pasa en las empresas de servicio? ¿Están subiendo más los precios o están consumiendo más para surtir a su mercado? Esa es una buena pregunta. Y las encuestas constructoras tienen un movimiento de 1.3 mensual
a la baja o negativo en producción y 17.7 anual y negativo también por valor producción. Y en su caso, pues me hace pensar fábricas que quizá no están produciendo al nivel, no contratan nueva gente, al contrario empiezan a recortar personal, a recortar horas. Y aquí la consecuencia. Se despresuriza también el sector construcción en ese rubro, pero no el inmobiliario. El inmobiliario trae una implicación pues estrechamente vinculada a la escasez de casas ya construidas, en donde sí la vivienda propia va subiendo de precio de manera constante y recurrente. Pero propiamente la construcción no necesariamente está sufriendo una situación inflacionaria más allá de la del salario mínimo, pero como están contratando menos empleados o incluso despidiendo, pues obviamente hay una modulación del impacto financiero, ¿no? Entonces, en resumen, la inflación en nuestro país está empezando a tener muy similar que el resto de la economía conforme indicadores IMEF, un escenario de estancamiento con sesguito al alza y a veces sesguito a la baja, y a la alza y a la baja. Lo que me hace ver, uno, que no va a repercutir mucho la inflación el próximo año, sí, solo sí se depende de lo existente y no de nuevos aranceles futuros y otras tonterías que puedan pasar. Y aún así no alcanzamos meta inflacionaria. Donde sí hay un encarecimiento es en el alcance del presupuesto gubernamental en función de la deuda pública que se paga con intereses mexicanos hacia CETES en la deuda interna, ¿no? Y habrá que ver cómo evoluciona el tema y la discusión correspondiente del gobierno, pero el gobierno quiere que baje la tasa para que se le despresurice ese costo. El problema de bajar la tasa es que se puede incentivar a más consumo y eso acompañe, sin productividad crecida, a elevar la inflación o a poner en riesgo a la empresa en un futuro. Entonces, así las cosas, pues es crucial atender correctamente, pues, estos diferentes rubros de la perspectiva inflacionaria, de los ingresos, cómo se mueven por parte de los subsectores, y tratar de desentrañar hacia la cadena productiva cuál es el mecanismo de traspaso de precios para saber si, por ejemplo, en enero va a haber alzas porque subiera el salario mínimo y quizá empiece a reducirse la jornada laboral. Todavía no está la iniciativa ni siquiera metida, la de la Presidencia de la República. Pero pues veremos, ¿no? Las cosas no están más allá de mediocremente estables, no están negativas en todos los rubros de indicadores. No sé, quizá eso es lo que espera el gobierno y logre. No creo que sea sensato, pero pues es lo único que se me ocurre de por qué actúa como actúa, ¿no? Subsectorialmente la economía también está muy estable, con sesgos hacia la baja, pero sumamente ligeros. Entonces, la inflación lo ideal es que baje y se mantiene en el techo alto del rango. Y el crecimiento económico, el objetivo es que suba y se mantiene el techo mínimo aceptable, pero en el tiempo así se está manteniendo. Pues bueno, puede decir, pues bueno, está bien, pero no es el mejor escenario, ¿no? Y no hay mucho que se esté haciendo para cambiarlo en términos legales, sobre todo, y apuntalar elementos. Por ejemplo, el IEPS va a provocar, pues, alza de precios. Y por no elevarlo a un nivel tan fuerte como para que verdaderamente inhiba el consumo, se va a seguir consumiendo con esa alza. Repercutirá en inflación seguramente el dato. Y quizá nuestros proveedores de esos insumos para esos productos del IEPS, pues también tengan otras implicaciones, ¿verdad? Que pueda haber de, no sé, otro tipo de circunstancias también arancelarias que pudieran repercutirles en sus propios insumos en ese eslabón, por ejemplo, el azúcar de caña y otras cosas similares, y traiga también presiones de costos por ahí, ¿no? Entonces, pues es una confluencia de elementos sumamente complicados, que desde mi punto de vista, pues simple y sencillamente apuntalan a un escenario de inflación
prácticamente en rango, a veces un poco más alta, a veces un poco más baja, pero ahí. Y de expectativa de que ahí se sostenga en el tiempo. Por eso trae 3.8 el IMEF como expectativa para 2000, ya cerré el archivo, para 2025. No, 4% para 2025 y 3.8 para 2026. O sea, en vez de bajarse a 3, como es la expectativa ideal, con el casi techo, ¿no? Ese es el escenario realista de lo que nos está pasando en el contexto y que requiere una imperiosa atención al caso concreto. Arturo, mándame a corte, por favor. Creo que ya estamos en tiempo, sí, de corte. Vamos a corte y regresamos en unos segundos. Corte. Arturo, ¿no me dices? Confírmame, por favor. Todavía no me confirma, pero bueno, seguimos aquí al aire en 1300. Y pues le comento, presiones inflacionarias disminuidas respecto al ciclo inflacionario, pero existen. Ahora sí, voy a corte, regreso en segundo, no se vaya, siga en Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocio Radio y pues vamos a cerrar el programa con la decisión de política monetaria del Banco de México que se desarrolló el día de ayer. ¿Qué pasó? Bueno, pues básicamente decidió bajar la tasa objetivo en 25 puntos base para llegar a 7.50. Y MEF espera que cierre en 7.25, lo que significa que en la reunión de noviembre o de diciembre bajaría en otros 25 puntos base, pero en la otra no. Entonces, en octubre no hay reunión, entonces es noviembre o diciembre. Entonces, aquí la pregunta es, pues, ¿será así o lo bajarán 25 en cada uno? Veremos. Pero mientras, el punto es que la expectativa es 7.25 y ya estamos en 7.50. En el tercer trimestre, dice el banco, la actividad económica global se habría expandido a un ritmo menor que el trimestre previo, una desaceleración. Esto ante el entorno de tensiones comerciales que se sigue anticipando que la economía mundial en Estados Unidos se desacelere en este año y el próximo respecto a 2024. Así las cosas, la Reserva Federal bajó 25 puntos base su tasa de referencia y espera implementar reducciones adicionales en lo que resta del año. En el contexto, las tasas de interés gubernamentales bajaron en el mercado secundario de manera significativa las de corto plazo. El dólar se depreció moderadamente y eso provocó una apreciación moderada también al tipo de cambio mexicano. En las principales economías avanzadas, la inflación general y subyacente presentó un comportamiento heterogéneo entre los riesgos globales. Destacan el escalamiento de las tensiones comerciales y el agravamiento de los conflictos geopolíticos con posibles impactos en la inflación, la actividad económica y la volatilidad de los mercados financieros. Esto es, esos son los elementos de riesgo que se tienen en la mesa. Perdón.
Desde la última reunión, las tasas de interés mexicanas registraron disminuciones, sobre todo las de mayor plazo. El peso se apreció. La actividad económica mostró atonía, estancamiento, sobre todo al inicio del tercer trimestre. El entorno de incertidumbre y tensiones comerciales implica importantes riesgos a la baja. Entre julio y la primer quincena de septiembre, la inflación presentó un cierto aumento al pasar de 3,51 a 3,74, que es lo que acabamos de hablar hace unos minutos. La subyacente de 4,23 a 4,26 y la expectativa de inflación general del año disminuyeron. Está en el 4%, ¿no? Que le comenté. Las de mayor plazo permanecen relativamente estables en los niveles por encima de la meta. Los pronósticos de la inflación general tuvieron cambios moderados. Las de la subyacente presentaron cierto ajuste al alza. Se continúa esperando que la inflación general converja a la meta del tercer trimestre de 2026. Los pronósticos están sujetos al alza como balanza de riesgos, la depreciación del peso mexicano, ¿no? Disrupciones por conflictos geopolíticos o políticas comerciales. Persistencia de la inflación subyacente. Presiones de costos y afectaciones climáticas. Esos son los eventos que se ocurren, le provocan un problema al escenario inflacionario y tienen un alza de expectativa de que ocurran, ¿no? A la baja, una actividad económica menor a la anticipada, un menor traspaso de aumentos en costos y menores presiones por la apreciación de la moneda nacional. A ver, ¿por qué suben los elementos de balanza de riesgo citados? Por ejemplo, la depreciación del peso mexicano. Bueno, en un entorno comercial de choque como el que estamos viviendo y donde se va a estar renegociando el tratado, a la memoria de la renegociación anterior de 2018, o bueno, de 2016 a 2018, pues cada tuitazo nos implicaba una depreciación. Estamos en esa época, puede llegar a pasar. Solo que el dólar se está depreciando y eso aprecia el tipo de cambio. Entonces es un elemento de compensación. Pero por sí mismo, el escenario de depreciación, si llega a ocurrir, va a provocar inflación, está alzado por el tema comercial. Dos, disrupciones por conflictos geopolíticos en las políticas comerciales. Más que los geopolíticos que hemos estado a punto de la Segunda Guerra, de la Tercera Guerra Mundial y no pasa, las políticas comerciales sí están disruptantes, si se permite la palabra. O sea, sí hay independientemente de la implementación plena de aranceles, sí hay una inestabilidad en las relaciones comerciales por estos dimes y diretes. Que persista la inflación subyacente, está en 4,26. Todas las reformas legales en la mesa recientes y las futuras son inflacionarias. Entonces, pues se cree que puede ser cierto que si sube la subyacente, suba la inflación general, y dos, es más probable que suba la subyacente con todas estas presiones. Y enfáticamente presiones en costos. Y enfáticamente afectaciones climáticas. Con toda la cantidad de lluvia que estaba cayendo en el país este año, no subsanaron los problemas de sequía. Entonces, pues ahí tenés una afectación climática, ¿no? Ahora, ¿qué disminuye la probabilidad de que ocurran? Una actividad menor a la anticipada. No, se cree que el crecimiento económico se va a mantener estable, atónito, pero estable. Dos, un menor traspaso de aumentos en los costos. La economía y sobre todo el sector privado ha sido resiliente en el caso. Tiene una inflación al productor muy alta y elevada con respecto al año anterior incluso, pero aún así no ha traspasado a precios tan fuerte el tema, ¿no? Menores presiones por la apreciación de la moneda nacional. La moneda nacional está apreciada y no está compensando a la inflación en función contra la parte subyacente y las demás cosas que sí la presionan. Entonces quiere decir que ya el alcance de que pueda seguir apreciándose no es tan fuerte y ocurriendo no tiene tanto impacto en la inflación hacia abajo. Bueno, se considera que el balance de riesgos en la trayectoria prevista para la inflación
tiene un sesgo alcista, pero menos pronunciado que en el ciclo 2021-2023, el ciclo inflacionario fuerte. Los cambios de política económica por la nueva administración estadounidense añaden incertidumbre. Los efectos pueden traer presiones sobre la inflación en ambos lados del balance. La Junta de Gobierno juzga apropiado continuar con el ciclo de disminuciones, pero en congruencia valora el actual panorama inflacionario y alrededor de considera que este comportamiento de tipo cambio, la debilidad mostrada en la actividad económica y los posibles impactos en cambios de políticas comerciales globales, pues pueden alterar las cosas. Tomó en cuenta el grado de restricción monetaria que se ha implementado, así la Junta de Gobierno, con la presencia de sus miembros, decidió por mayoría reducir 25 puntos base el objetivo para tasa de interés a un día a 7.50. Hacia adelante, la Junta va a valorar diferentes recortes en función de, por ejemplo, determinantes de la inflación u otras acciones que puedan ayudar a que la tasa sea incongruente con la trayectoria requerida para convergencia inflacionaria, la de 3%. El banco reafirma su compromiso de su mandato único, que aquí le dicen prioritario, no, es único, no se les olvide, y la necesidad de preservar en sus esfuerzos la consolidación de la inflación baja y estable. Fue un voto mayoritario, donde Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora, Galia Borja, José Gabriel Cuadra y Omar Mejía, 3 subgobernadores, votaron a favor de la baja en 25 puntos base. Jonathan Heath, el voto disidente, votó en dejarla en 7.75. Entonces sigue ¿cómo decirlo? No es falta de comunicación, sigue la decisión dividida en la posición de Jonathan frente a los demás participantes de la Junta, ¿no? Y finalmente en los pronósticos, bueno, la inflación no se espera que llegue a su objetivo hasta el tercer trimestre de 2026, que es máximo septiembre 30 de 2026, o desde el 1 de julio de 2026. Pero el punto es que ese es cuando se espera que la inflación converja. ¿Va a hacerlo? IMEF cree que va a cerrar 2026 en 3.80, o sea que no. En expectativas, todo el mundo lo empuja más a 2027. Y aquí vamos a tener que hacer un análisis bien interesante en términos de teoría económica, pero funcionalísimo para evaluar políticas públicas inflacionarias. El ciclo inflacionario empezó en abril de 2021. De ahí la inflación se despuntó y no ha cesado hasta ahorita. El Banco de México cree que para finales de 2026, no, para el tercer trimestre de 2026 va a lograr la meta. Y MEF creemos que va a ser en 2027. Y así hay discordancia entre los que pronostican esto. Si es cierto lo del Banco de México, estamos hablando que va a ser 2022, 23, 24, 25, 26. 5 años y medio de ciclo inflacionario. Si es cierto lo que dice IMEF, va a ser 6 años y medio lo que va a ser el ciclo inflacionario. El ciclo inflacionario de los 80s, que fue el más cruento que recibió México, con tasas de hasta 187% anualizadas en febrero de 1987, duró 4 años. Obviamente aquel ciclo fue excesivamente dañino y provocó una gran cantidad de pobres dentro de otros efectos. Por la dimensión, o sea, estamos hablando de inflaciones no mayores al 12%, creo que la máxima fue 11% por ahí de mediados de 2022. 187%, una locura. Entonces, nunca llegamos a eso. Pero lo que vamos a tener que medir es la dimensión del ciclo. Si el ciclo dura 6 años, vamos a decir en números cerrados, 5.5 expectativa Banco de México, 6.5 expectativa IMEF. Si el ciclo dura 6 años, por más bajo que sea de 12 a 4 y luego llegar a 3, la pregunta va a ser ¿cuál fue el daño en la sociedad? Conocemos el daño de los 80s. Se habla poco de ello. Pero la extrema pobreza ampliada de los 90s, 2000s
deviene de los problemas inflacionarios. Entonces, si los problemas inflacionarios no solo dañan por la profundidad o la amplitud del dato inflacionario, 187%, sino también por la dimensión de tiempo que ocurre entre una fecha y otra, que empieza el ciclo y termina, tendremos que analizar la implicación correspondiente al respecto y ver si efectivamente la inflación fue mejor o menor, porque hoy todas las políticas públicas, todas, son inflacionarias. Habrá que ver si le enseñamos algo a los legisladores con esta información en un futuro próximo. Nos vamos, pase un excelente fin de semana. Muchas gracias, Arturo, por tu apoyo. Nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde en el espacio de CONAFI con Guillermo Soria. Esto fue Solo Negocios Radio. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias.